¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, profe, bien. Usted. Todo bien, todo bien. A ver, quiero que se fijen en este caso clínico y vamos a ver qué me pueden decir. Si me pueden avisar cuando leen todo, por favor. Un ratito. Ok. Vamos ahí. Acá dice que el paciente tiene 67 años, tiene comorbilidades, internado en Franco. Su frecuencia respiratoria está bien, su saturación de oxígeno también. Tiene crepitantes y en su radiografía tiene un hallazgo típico de una neumonía. 5 días de internación. Se le indicó ceftriaxona con levofloxacina, hidratación parenteral con suero, nebulizaciones con salbutamol y oxígeno por escalón nasal. ¿Qué le parece ese tratamiento? ¿Qué le parece ese tratamiento para ese paciente? A ver. ¿Y alguien más opina como Iván?
A ver, ¿alguien más opina? Bueno, después se le realizó una radiografía de control al segundo día que no presentó mejoría de lesiones y se decidió cambiar de antibiótico a piperacilina tazobactam. Al cuarto día de internación, el paciente continúa con crepitantes, tos con catarro, se le agregan nebulizaciones con suero y ambroxol. En su sexto día de internación presenta disnea súbita con paro cardiorrespiratorio y derivación fatal, o sea que el paciente falleció. ¿Qué les parece ese cambio de antibiótico que se realizó al segundo día? ¿Y qué les parece esa radiografía de control? A ver si alguien opina. Doctor, ¿podría ser Sí, insuficiencia cardíaca y no una neumonía o no? y según su ocultación solo tenía crepitante en base derecha. Sí, Y según su radiografía tenía broncograma aéreo en base derecha. Entonces, ese esquema antibiótico inicial, en primer lugar, esa combinación de beta-lactam y comasquinolona generalmente se deja para terapia intensiva, no para sala común. Y hay otra cuestión también. Yo le hidrato a un paciente con suero fisiológico solamente si mi paciente está deshidratado o si mi paciente no ingiere líquido porque está con náusea, vómito, mi paciente está con diarrea, entonces necesito reponer líquido. No hay necesidad de ponerle suero a alguien si es que no necesita. Otra cuestión ahí, exactamente, más todavía con ser cardiópata e hipertenso. Por otro lado, las nebulizaciones no son necesarias si es que no tiene el paciente signos ni síntomas de obstrucción bronquial. ¿Y qué me dicen del oxígeno? ¿Qué me dicen del oxígeno en este paciente? Del uso de oxígeno. A ver, otra opinión. la cantidad de oxígeno por canal nasal es 3 litros mismo el máximo que se alcanza, pero no sé si sería necesario por el tema en este momento. Exactamente. El paciente tiene una buena saturación de oxígeno, por ese motivo realmente administrar oxígeno
es innecesario en este paciente. Cuando se le pide radiografía de tórax al paciente al segundo día, y según lo que relata ahí, el paciente no presentó mejoría. ¿Cómo se interpreta eso? Ahí se decidió cambiar de antibiótico, bueno, por ese motivo. Doctor, Sí, el tema es que el tratamiento ya empezó no eficaz, ¿sí? Y a mi punto de vista tendría que hacer un cultivo para saber, cuando ingresó el paciente, para saber qué pasaba con su cultivo, para ahí darle un antibiótico eficaz y no poner un de amplio espectro que podría estar en unidad intensiva y no en el ambulatorio. Ese es mi punto de vista. exactamente. O sea, en primer lugar, también en el cuadro clínico, no dice que el paciente empeoró. Si tu paciente empeora, hasta podría ser una opción cambiar. Pero si el paciente no empeora, no hay necesidad. Por otro lado, dice que no hubo mejoría en las lesiones radiológicas. ¿Y en cuánto tiempo desaparecen las lesiones radiológicas de una neumonía? ¿En cuánto tiempo desaparecen las lesiones radiológicas de la neumonía? Exactamente, 4 o 6 semanas, ahí recién desaparece. Por ese motivo, si se pide una radiografía al segundo día, uno no espera que haya mejoría de lesiones. ¿Por qué motivo se pide una radiografía inicial a las 48 o 72 horas? ¿Cuál es la importancia de pedir la radiografía en ese momento? Para observar el empeoramiento del caso. Exactamente. Entonces, en la radiografía, según lo que relata esta historia clínica, no había mejoría de lesiones, pero no decía que había empeoramiento. Lo que se interpreta es que las lesiones estaban iguales como al ingreso. Entonces no se hubiera interpretado de esa manera, no se hubiera cambiado el antibiótico y así. Entonces, más o menos ese es el análisis que tienen que hacer cuando evalúan un caso de una neumonía, ¿verdad? No necesita broncodilatador de acción corta, no tenía criterio de internación. ¿Cómo se decide qué paciente se interna y qué paciente no se interna? ¿Con qué herramienta? Su estado clínico general, en principal la saturación, su decaimiento, entre otras cosas. Sí, su estado clínico general es importante, pero tenemos herramientas para utilizar, como están mencionando ahí, puedo utilizar scores define, score de CUR 65.
que te facilitan parámetros clínicos, parámetros laboratoriales, parámetros radiológicos, para que puedas decidir la internación de un paciente. O sea, mejor dicho, para que puedas decidir el sitio del local del tratamiento, sea ambulatorio, sea internación, o sea de internación en sala común o internación en terapia intensiva. El antibiótico no era el adecuado. La hidratación parenteral no necesita oxígeno, no necesitaba. Radiografía no mejora luego en 2 días. Y la persistencia de crepitante no es criterio para cambiar antibióticos. O sea, ese tuvo un mal manejo del paciente. Utilizar el ambroxol y nebulizaciones con suero fisiológico tampoco son útiles. Y un paciente encamado con arritmias tiene factor de riesgo para desencadenar un tromboembolismo pulmonar, y en este paciente no se realizó la profilaxis antitrombótica. Y este paciente, otro caso, por favor, a leer ahora otra vez este es otro caso. LES es lupus eritematoso sistémico. Bueno, acá dice que nuestro paciente tiene 25 años. Es un paciente con lupus que utiliza 40 miligramos de prednisona por día desde hace 3 meses. Hace 7 días tiene tos seca, falta de aire, sensación febril. La frecuencia respiratoria está elevada, la frecuencia cardíaca también, su presión arterial está bien. Se le internó en sala común, se le indicó ceftriaxona, 1 gramo cada 12. Al segundo día de internación llegan resultados con leucocitosis y una ligera elevación de la glicemia. Al tercer día de internación, su saturación de oxígeno baja, entonces le agregan otro antibiótico, además de oxígeno. Al quinto día el paciente empeora, se va a terapia intensiva, le hacen una radiografía, se le iba a intubar, pero el paciente falleció. Ese es el caso.
A ver, ¿quién opina? ¿Una opinión? A ver, ¿alguna opinión acerca del caso clínico? A ver, este es más fácil. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué sospechan en este paciente? ¿Qué les llama la atención en la radiografía? Ajá, para eso no hay insuficiencia cardíaca, ¿verdad? ¿Y qué ves en la radiografía? Exactamente, tenemos obliteración de los senos costofrénicos, derrame pleural bilateral. ¿Qué se hace con ese derrame pleural? ¿Es conveniente hacer la toracocentesis o no es conveniente hacer? Exactamente, porque si es que habíamos visto que la toracocentesis se realiza en todos los casos de un derrame pleural de etiología no conocida. Paciente con esos antecedentes, lo más probable es que ya tuvo alguna internación o alguna descompensación y entonces se le trata nomás. Vamos a suponer que se le haga la toracocentesis. ¿Qué tipo de líquido tendría que tener según los criterios del aire? ¿Un exudado o un trasudado? Un trasudado, exactamente. ¿Ok? Este caso,
A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué me dicen de ese caso? Con esos signos, síntomas y esa radiografía. Ajá, estoy de acuerdo con Belén. Derrame pleural masivo, seguro que es una neoplasia, sí. Derrame pleural masivo siempre hay que pensar en neoplasia. Y bueno, ¿y cómo saber si es una neoplasia? Y primero, por el interrogatorio, el cuadro clínico, eso orienta mucho. Como tiene mucha cantidad de líquido y el líquido no desplazó el mediastino, eso significa que la acumulación de líquido es lenta, ¿verdad? Que es propio de las enfermedades que no son agudas. Y bueno, ¿qué tipo de líquido va a tener si le damos los criterios del aire? ¿Qué tipo de líquido si yo sospecho una neoplasia? Si exudado, después, ¿qué más? Un exudado con predominio de qué células. ¿De qué células? ¿De qué células? No. Ya sabemos que va a tener un exudado. Ahí ya está. Linfocitos mononucleares. Y polimorfos nucleares se ven en los casos agudos, Belén. Este no es un caso agudo, entonces ya. Entonces, una vez que tenés tu exudado, con predominio de células mononucleares, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo vas a hacer el diagnóstico? ¿Qué procedimiento se indica ahí? Exactamente, ahí es la biopsia. Y esa biopsia pleural puede ser por qué vías. ¿Cuántos tipos de métodos conocen para hacer la biopsia pleural? Exactamente, hay dos. La hacer por videotracoscopía o a ciegas. ¿Y cómo vas a decidir cuál le indicas a tu paciente? ¿De quién va a decidir? ¿Quién decide? ¿Quién decide? Sí, claro, vos vas a obtener un resultado de anatomía patológica, pero cuando vos le tenés a tu paciente internado, ¿cómo le vas? ¿Quién va a decidir si se va a hacer un BATS o si se va a hacer una biopsia a ciegas? ¿Quién decide eso? ¿El médico, el paciente o quién más?
Bueno. A ver, ¿qué me dicen de este caso? Mujer con infección de vía urinaria recurrente, anemia y lesiones cutáneas fotosensibles, con un derrame pleural bilateral. ¿Cuál es la patología? A ver, ¿cuál es el diagnóstico en este caso? Y de este caso que me dicen, sí, ¿qué tipo de líquido va a tener la tuberculosis? Exudado con predominio de qué células. Ajá. Entonces, ¿qué procedimiento sigue a continuación si es que tiene un exudado predominio mononucleares? Bueno,
Hoy vamos a hablar sobre neumotórax. Y bueno, el concepto de neumotórax es la presencia de aire dentro del espacio pleural. Evidentemente, si hay aire en el espacio pleural, eso va a ocasionar un colapso pulmonar. Solo que ese colapso puede ser parcial o total, dependiendo de qué, del tamaño del neumotórax. El origen de este neumotórax puede ser externo o interno, según menciona la diapositiva. Y cuando hablamos de externo, generalmente hablamos de un factor redundando externo, como por ejemplo un traumatismo, algún procedimiento médico. Cuando hablamos de algo interno, generalmente nos referimos a alguna patología intratorácica, una patología pulmonar. Entonces tenemos una clasificación que dice que el neumotórax puede ser espontáneo o adquirido. Y el neumotórax espontáneo, a su vez, puede ser primario, secundario o catamenial. Espontáneo significa que no existió ningún tipo de trauma o algún agente externo. O sea que el paciente estaba sentado, trabajando, jugando, lo que sea, y de repente tuvo síntomas debido a, y ahí depende, si no hay una patología de base conocida, uno lo cataloga como un neumotórax espontáneo primario. Ahora, si hay una patología que el paciente ya posee, por ejemplo una neumonía, por ejemplo una tuberculosis, por ejemplo EPOC, yo puedo decir que es un neumotórax espontáneo secundario a EPOC, por dar un ejemplo. Secundaria es su patología de base. Y bueno, el neumotórax catamenial se refiere al neumotórax que aparece con el ciclo menstrual, en el caso de las mujeres. En cuanto al adquirido, puede ser iatrogénico. Cuando se quiere hacer una toracocentesis, por ejemplo. Si el médico no está habituado a realizar el procedimiento de toracocentesis, uno puede ocasionar un neumotórax iatrogénico. O si el médico desea realizar una vía venosa central. Y también, evidentemente, los traumatismos torácicos. Aquí, por lo menos, la mayoría de las veces es secundario a accidente de tránsito. Entonces, importantísimo es el interrogatorio cuando estamos ante un caso de neumotórax. ¿Será que mi paciente asmático padece de alguna enfermedad previa desde la infancia? ¿Mi paciente es fumador? ¿Mi paciente tiene cáncer? ¿Mi paciente tuvo tuberculosis alguna vez o está con tuberculosis? ¿O mi paciente padece de fibrosis pulmonar? Bueno, siempre es importante hacer un buen interrogatorio para buscar la causa del neumotórax. Ya les había mencionado que secundario a la realización de una vía venosa central o una toracocentesis, el paciente también puede tener su neumotórax. Por ese motivo, posterior al procedimiento, siempre se realizan controles radiográficos para ver si es que hay algún tipo de lesión. Este cuadro muestra que existen múltiples causas de neumotórax secundario y la idea es identificar cada una de ellas. Claro que cuando ustedes lean esta diapositiva, este cuadro, van a ver que hay muchas enfermedades que no son frecuentes. Las enfermedades que no son frecuentes, uno debe conocerlas para identificarlas cuando llegue el momento. Pero las enfermedades frecuentes, uno tiene que dominar, tiene que saber bien. Entonces, como ya le había mencionado, el neumotórax primario generalmente ocurre en pacientes jóvenes con buen estado de salud, longilíneos, y el secundario se presenta en pacientes con mayor edad, con alguna patología de base. Si el neumotórax es pequeño, es prácticamente asintomático.
y en dependencia de la magnitud del neumotórax, va el paciente a presentar con mayor o menor intensidad algunos de estos síntomas, que son dolor, falta de aire y tos seca. Entonces, si mi paciente previamente a su neumotórax es un paciente saludable, con un buen estado general, también va a tener bastante tolerancia a las molestias. Y de esa manera también va a presentar pocos síntomas. Sin embargo, si mi paciente es portador de alguna enfermedad broncopulmonar y hoy amanece con un incremento de sus molestias, un incremento de la falta de aire, un incremento de la tos, acompañado de dolor torácico, yo debería sospechar un neumotórax. Lo más llamativo de la semiología es a la palpación que las vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas y que a la percusión voy a tener hipersonoridad. Además de, cuando ausculto al paciente, no voy a tener entrada de aire o la entrada de aire va a ser mínima, por lo cual el murmullo vesicular va a estar disminuido o abolido. Entonces, menciona la diapositiva que la triada clásica es disminución, ausencia de las vibraciones vocales, hipersonoridad o timpanismo, y también la disminución o ausencia del murmullo vesicular. Entonces, esa sería la triada clásica. En la radiografía de tórax, lo más importante, lo más llamativo, siempre va a ser esa línea de desplegamiento pleuropulmonar, esa línea de la pleura visceral, donde esa línea me va a delimitar, por un lado, mi parénquima pulmonar colapsado, parcial o totalmente, y por otro lado, el espacio pleural lleno de aire, que vamos a ver de coloración oscura, de coloración negra, de coloración oscura y sin trazados pulmonares. O sea que no vamos a ver ninguna rayita, ninguna línea, como aquí, líneas vasculares, por ejemplo. Pero si yo observo bien, aquí está una línea, perdón, y por fuera de esa línea, aquí se ve mejor, solo hay oscuridad y no hay ningún tipo de trazo vascular como si se ve aquí. Entonces aquí el colapso es mayor, y está todo oscuro, todo negro. Y ahí tenemos nuestra confirmación de nuestro neumotórax. Entonces, ustedes recuerdan que ya hablamos de las bullas. Varias veces ya hablamos de las bullas, de las cavidades. Las bullas son ampollas y las ampollas tienen paredes finas. Entonces, muchas veces es difícil diferenciar una bulla de un quiste, de un neumotórax, podría ser, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dudas con una radiografía de tórax que no me ofrece la certeza del diagnóstico de un neumotórax, yo pido una tomografía. Si se realizó la colocación del tubo de drenaje y no se obtuvo el resultado deseado, que es
calmar el síntoma del paciente, persiste la disnea, no hubo mejoría radiológica y yo sospecho que hubo una mala colocación del tubo de drenaje, también pido tomografía. Y bueno, cuando tenemos enfisema subcutáneo, sí tenemos una dificultad para ver la radiografía de tórax, para interpretar las radiografías de tórax. De igual manera, en los casos de pacientes con obesidad, esa interposición del tejido adiposo en gran cantidad puede generar cierta confusión a la hora de interpretar las imágenes encontradas en la radiografía. Acá, por ejemplo, la tomografía, el pulmón colapsado con aire en su interior. Aquí mi pulmón parcialmente colapsado con presencia de quistes, pequeños quistecitos en el parénquima pulmonar, varios quistecitos, que son estos redonditos aquí, que ven, que son lesiones típicas del neumocistis girovesi. Neumocistis separen neumo, pulmón, cistis, de cistos, de quistes. Se ve mucho en pacientes inmunocomprometidos. Acá tenemos nuestro neumotórax. Y bueno, acá la colocación del tubo, sin embargo, aún así hay presencia de aire en el espacio pleural. Y acá también les quiero hacer una aclaración. En esta clase de hoy yo les voy a presentar aproximadamente 3 a 4 clasificaciones del neumotórax. Les aclaro que yo no quiero que memoricen las clasificaciones que les voy a presentar. Entonces, simplemente les voy a presentar las clasificaciones. Van a rotar por cirugía y el cirujano le va a decir una clasificación. Utilizan X clasificación. Van a rotar por clínica médica y los clínicos utilizan otra clasificación. Y después se van a juntar al neumólogo que utiliza otra clasificación. Pero bueno, eso es así. Existen varias clasificaciones, varias formas de nombrarle al tamaño del neumotórax. Y realmente uno utiliza la clasificación que le resulte más cómodo. Entonces, hay quienes te hablan de porcentaje y te dicen que un neumotórax de 100% es cuando hay un colapso total del pulmón. Un neumotórax de 50% es cuando la línea visceral de la pleura está a 2 centímetros de la pared torácica. Y un neumotórax de 25% cuando esa línea está a 1 centímetro de la pared torácica. Entonces, está una clasificación que utiliza el porcentaje para poder nombrar los neumotórax. Entonces, van a encontrar, si ustedes pueden googlear, hay muchísimos métodos para medir el neumotórax, pero realmente la idea es encontrar una clasificación fácil y cómoda según que sea práctico a la hora de estar en el trabajo, estar en la urgencia y poder tomar decisiones terapéuticas. Esta es una clasificación española que divide en grados, grado 1, grado 2 y grado 3, que tiene como parámetro la línea media clavicular. Línea media clavicular, si el borde de esa línea visceral está por fuera de la línea, es grado 1, si está por dentro de la línea es grado 2, y si hay un colapso pulmonar completo es grado 3. O sea que sería así. Grado 1, si la línea está por fuera de la línea media clavicular. Grado 2, si mi línea de neumotórax está por dentro. Y grado 3, si tengo un colapso pulmonar total.
Luego viene esta clasificación, que esta clasificación es de los americanos. Bueno, esta clasificación es de los estadounidenses. Es de los estadounidenses. Y ellos, por ejemplo, clasifican neumotoras grandes y neumotoras pequeños, donde utilizan la cúpula torácica como un parámetro para decir este es neumotoras pequeño o un neumotoras grande. Miden la distancia entre la línea visceral y la cúpula torácica, y si es menor de 3 centímetros, es un neumotoras pequeño. Si es mayor de 3 centímetros, es un neumotoras grande. Los británicos tienen una clasificación similar, solo que aquí utilizan el margen de la caja pulmonar con la caja torácica. Y también utilizan una regla para decir, bueno, si este espacio aquí es menor de 2 centímetros, el neumotoras es pequeño. Si este espacio aquí es mayor de 2 centímetros, el neumotoras es grande. Otra vez los españoles que tienen también otra clasificación y te dicen que un neumotoras es parcial si solo ocupa una parte de la cavidad pleural, el aire. Es parcial. Completo si abarca la totalidad del hemitórax, como en este caso. Completo. Y total si es que hay un muñón pulmonar. Total si hay un colapso pulmonar. Total. En fin, independiente de cuál sea la clasificación que uno utilice, pequeño o grande, por suerte, para facilidad de usted, para facilidad nuestra en el ámbito laboral, en el ámbito clínico, en el ámbito hospitalario, y el tratamiento prácticamente es uniforme, en el sentido que si tu neumotórax es total, o es grado 3, o es del 100%, como quiera llamarlo, siempre el tratamiento va a ser con la inserción del tubo de drenaje. Si el neumotórax es pequeño, siempre se espera utiliza un tratamiento conservador y se trata la enfermedad de base del paciente. Se le puede internar incluso al paciente y ahí se va viendo con un tratamiento conservador. Desde el punto de vista clínico aquí, columna a la derecha, ¿cuáles son las enfermedades torácicas agudas que me causan falta de aire y dolor torácico? Pericarditis, disección aórtica, un infarto agudo del miocardio, tromboembolismo pulmonar, perfecto. Son pocas las patologías que te ocasionan falta de aire y dolor torácico. Pero desde el punto de vista radiológico muchas veces genera confusión. Ustedes recuerdan cuando la escápula está por dentro, en la radiografía aparece un neumotórax, eso lo mencionamos muchas veces. Cuando hay quistes, la hernia diafragmática, yo puedo confundir también, o la presencia de una bulla gigante. Y acá viene una parte muy argel, como decimos acá los paraguayos. Y es que los neumotórax pueden recidivar. O sea que un paciente que ingresó por un neumotórax, se le colocó tubo de drenaje, el paciente mejoró, el paciente puede volver a tener un neumotórax. Entonces es importante informar al paciente cuáles son los signos y síntomas para que pueda reconocer. Y también es importante mencionarle al paciente que si vuelve a tener un segundo episodio, va a haber necesidad de realizar un procedimiento paliativo. En este caso hablamos de la pleurodesis, y la pleurodesis, que ya habíamos hablado en el derrame pleural sobre la pleurodesis,
es un procedimiento que se utiliza con el objetivo de que el paciente no vuelva a padecer de neumotórax, independiente de cuál sea el motivo, cuál sea la causa. La pleurodesis consiste en la administración de una sustancia por medio del tubo de drenaje pleural que se encuentra insertado en el tórax del paciente, con el objetivo de que esa sustancia produzca una irritación de ambas pleuras y pueda producir un sellado entre ambas, y de esa manera evitar la recidiva del neumotórax, en este caso, y también de derrames pleurales. ¿Quiénes son aquellos pacientes con mayores posibilidades de tener recidivas? Pacientes fumadores con enfisema, pacientes longilíneos, pacientes con fibrosis pulmonar y mayores de 60 años de edad. Como médico tengo que tener estos objetivos a la hora de tratar. Yo tengo que reexpandir ese pulmón con la menor morbilidad posible. O sea que si el neumotórax es pequeño y no requiere inserción del tubo de drenaje, pues no requiere. Entonces yo tengo que ser lo menos agresivo posible. Tengo que evitar las recidivas en caso que mi paciente tenga un segundo episodio de neumotórax. Yo ya tengo que ofrecerle la pleurodesis. Tratar los síntomas que provoca, si causa dolor, pues usar analgésicos. Y tratar la enfermedad de base que ocasiona el neumotórax. De nada me sirve colocar el tubo de drenaje, pero si no le estoy tratando la tuberculosis que tiene, o el asma que tiene, o el EPOC que tiene.
Bueno, esto es para que tengan idea de cómo los cirujanos realizan el procedimiento. De hecho, que seguro cuando roten por cirugía van a ver, o van a tener una clase de esto también, porque esto es algo frecuente para ellos. Realizan la inserción del tubo de drenaje a través del espacio intercostal. Posteriormente dicho tubo va insertado a un frasco, y en ese frasco el objetivo del drenaje es, como su nombre lo dice, drenar el aire que se encuentra en cavidad torácica. Ese drenaje va conectado a un frasco que ya les mencioné, que tiene una columna de agua y posee un sello de agua, o sea que se coloca suero fisiológico, y ese suero fisiológico debe cubrir esta columna larga, y también este frasco tiene que estar bien cerrado. Bien cerrado, no puede tener fugas. Y el objetivo es que durante el ciclo respiratorio de inspiración-expiración, el aire que estaba en la cavidad torácica, en la cavidad pleural, pueda ir saliendo. Aquí menciona algo importante. Y esta oscilación del líquido es útil para evaluar el funcionamiento del tubo. O sea que esta oscilación, donde yo aquí no veo nada y después veo que sube un poquito el líquido y luego vuelve a desaparecer y luego vuelve a subir, o sea, ese movimiento de oscilación justamente es lo que me va a decir que el tubo de drenaje está funcionando bien y el aire está saliendo. Ahora bien, llega el segundo o el tercer día, mi paciente ya está sin síntomas, mi paciente está estable, mi paciente ya no tiene débito en el frasco, mi paciente ya no tiene oscilación en su tubo de drenaje. Y bueno, es el momento donde se evalúa retirar el tubo de drenaje. Entonces, claro que para eso yo tengo que tener un neumotórax estable. Cuando yo digo que mi neumotórax es estable, cuando tiene una frecuencia respiratoria relativamente normal, su frecuencia cardíaca estable, presión arterial normal, por lo menos satura más del 90% de aire ambiente. Mi paciente puede pronunciar frases completas sin tener falta de aire. Y bueno, ahí yo digo, este paciente tiene un neumotórax y el paciente está estable. Si el tubo deja de oscilar, es momento de evaluar retirar el tubo de drenaje. Entonces, ¿cuál es lo que va a ser mi enfoque? Yo, evidentemente, lo primero es diagnosticar el neumotórax. O sea, cuando yo estoy en urgencia, llega un paciente con falta de aire, tos seca, dolor torácico, yo tengo que pensar en el neumotórax como probable etiología de esas molestias. Ahora bien, examen físico me llama la atención, no entra aire y no hay matidez, hay timpanismo, hay sonoridad. ¿Qué pasa aquí? Parece un neumotórax. Hacemos la radiografía y confirmamos. Ahí la primera pregunta es, ¿será que un neumotórax primario o secundario? ¿Y para qué es útil eso? Porque si es secundario a alguna patología,
la que sea, yo voy a poder tratar esa patología. Porque mientras no trate la patología, ni que le ponga 4 tubos a mi paciente, el paciente no va a mejorar en su totalidad. Entonces, ¿es secundario alguna patología? Perfecto, trato la patología. Es grande, se inserta el tubo de drenaje. Es pequeño, se puede esperar y ver si con el reposo, el analgésico, con oxígeno y tratando la enfermedad de base, el paciente mejora. Pues ahí no va a ser necesario colocar el tubo de drenaje y el neumotórax puede mejorar igual. Y lo otro, si hablamos de un neumotórax estable o un neumotórax inestable. Esto ya le mencioné, generalmente el pequeño, yo no voy a realizar la inserción del tubo de drenaje, pero sí voy a internarle al paciente, ¿para qué? Para su analgésico, para su reposo, para su oxigenoterapia. Y el grande, bueno, evidentemente también requiere de internación y no hay dudas de que se va a realizar la inserción del tubo de drenaje. Ya les mencioné esto, que generalmente en neumotórax, si no hay complicaciones, en 2 a 3 días ya mejora y ya hay estabilidad clínica. Y el tubo deja de oscilar. Si ya no oscila, se puede pinzar. Cuando hablo de pinzar es que el tubo de drenaje tiene un clip. Ese clip sirve para pinzar. Si ya no está oscilando, se puede pinzar, pedir una radiografía de control y si está todo bien, se retira el tubo de drenaje. Esto que le mencionaba en el número 3, se puede pinzar el tubo durante unas horas, se hace la radiografía y si está todo bien, el pulmón expandido y ya no hay fuga de aire, ya no hay neumotórax, pues se puede retirar el tubo de drenaje. ¿Qué pasa? Si persiste el neumotórax, ya pasaron más de 5 días y aparte de eso, en el tubo de drenaje pleural, ahí abajito, acá tenemos el frasco. Acá tenemos el suelo fisiológico. ¿Qué pasa? Yo tengo que observar que no hayan burbujas. Pues si hay burbujas, eso no es normal. Y cuando mi paciente habla, cuando mi paciente tose, cuando mi paciente se ríe, si mi frasco se llena de burbujas, significa que hay una comunicación entre la pleura y el bronquio. O sea que hablamos de una fístula broncopleural y eso no es bueno. Yo tengo mi frasco. Entonces, si hay burbujeo, significa que hay una comunicación entre mi bronquio, entre mi pleura, una fístula broncopleural y si hay ese burbujeo, si hay una fístula broncopleural, bueno, eso generalmente tiene resolución quirúrgica. Entonces tengo que estar atento. Acá, por ejemplo, mi neumotórax
se le colocó el tubo, el paciente mejoró y una vez que está reexpandido, se puede acá ver cuál es la causa. Tiene una lesión de aspecto neumónico en el tercio superior, probablemente una tuberculosis. Acá igual, el neumotórax. Luego va expandiendo. ¿Y qué nos encontramos aquí? Otra lesión similar. Por lo cual yo le trato con la inserción del tubo más el tratamiento de su enfermedad de base, que en este caso es isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, tratamiento para mi tuberculosis. Aquí paciente con neumotórax. Y bueno, esto ilustra la inserción del tubo de drenaje, que esto ya lo había mencionado en varias ocasiones. Es muy importante que estos orificios, estas fenestras, queden adentro del tórax. Si no se realiza una buena inserción del tubo, o si el tubo se mueve, porque esto se puede mover también si no se fija bien, y estos orificios quedan aquí, quedan aquí, quedan aquí, ahí se forma un enfisema subcutáneo, el paciente no mejora, el paciente tiene más molestia y el paciente tiene una complicación y se le tiene que volver a insertar el tubo de drenaje. O sea que por eso una vez que se coloca hay que colocarlo bien. Hay ocasiones en que se utiliza un antibiótico profiláctico. Eso depende mucho de la decisión del clínico, perdón, del cirujano que realiza el procedimiento. No siempre eso se ve. Y acá también hay algo que le quiero comentar. A mí me pasó una vez cuando era residente que yo demasiado quería hacer el procedimiento. Yo estaba en etapa de aprendizaje. Y bueno, como todo residente nuevo, yo quería hacer todo. Y resulta ser que yo no tuve en ese momento todos los materiales necesarios para hacer la inserción del tubo de drenaje. Pero yo igual hice. Entonces yo estaba orgulloso de mi procedimiento y realicé la inserción del tubo de drenaje. ¿Y qué pasa? En este sitio de acceso cutáneo, uno tiene que realizar una sutura. ¿Para qué? Para fijar justamente. Para fijar el tubo de drenaje. Si yo no fijo, el tubo sale otra vez. Entonces, esa es una realidad. O sea que, ¿qué me pasó a mí cuando yo era residente? Yo no tenía todos los elementos y encontré un hilo cortito, un hilo muy corto. Y yo sabía que era insuficiente, pero en ese momento de la emoción le hice una pequeña sutura a ese nivel, pero esa sutura no fue suficiente para poder fijar bien el tubo. Motivo por el cual mi paciente cuando fue al baño hizo un movimiento ahí de acomodarse en la cama.
Esto salió. Y bueno, el paciente se quedó sin tubo de drenaje y a la mañana siguiente de mi guardia, yo me desperté orgulloso por haber colocado el tubo, pero se me mandó a la China por haber hecho un mal procedimiento en condiciones que no eran las más adecuadas. Por ese motivo es muy importante que tengan todos los materiales para hacer el procedimiento. Y si no se tienen los materiales, pues no se hace o se deriva. Entonces, ya mi paciente está estable, está asintomático, no hay burbujas. La radiografía de tórax me muestra que el pulmón ya expandió y ya no tiene débito. Se retira el tubo. Entonces yo voy a... Cuando hablo de expansión, me refiero a lo siguiente, solo para que se entienda bien. Cuando hablo de expansión me refiero que yo tenía un neumotórax acá, y después de que le coloqué el tubo de drenaje, este pulmón ya se reexpandió y vino a su lugar que le corresponde. Y ya no hay neumotórax y ya no observo ninguna línea en la periferia de mi pulmón. O sea que en esta zona ya no observo ninguna línea, desapareció el neumotórax. Entonces, cuando yo tengo esa expansión pulmonar completa, cuando no burbujea, cuando ya no oscila, mi paciente está estable, está asintomático, ese es el momento de retirar el tubo de drenaje. Entonces mencionaba la diapositiva que se puede hacer, se puede pinzar primero, porque esto va conectado al frasco. Esto va conectado, se puede pinzar, dice, esto aquí suele tener un clip. Y con ese clip lo que vamos a hacer es cerrar esto, pinzar. Y ahí se espera 1 hora, 2 horas, si el paciente está bien, está estable, radiografía normal, sin síntomas, se retira el tubo de drenaje. Y así. Entonces, con neumotórax, ni siquiera creo que la complicación no está en el tratamiento, porque sabemos que a todos los neumotórax grandes le vamos a colocar tubo. La principal complicación es igual que en el derrame pleural. Tenemos que saber cuál es la causa que lo ocasiona. Porque con decir neumotórax no basta. Tiene que tener un nombre y un apellido. Neumotórax espontáneo secundario a EPOC. Neumotórax espontáneo secundario a infección por neumocistis girovesi. Neumotórax espontáneo secundario a artritis reumatoidea. Neumotórax espontáneo secundario a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, de ahí la importancia de conocer cuáles son las causas que ocasionan un neumotórax. Acá, por ejemplo, estos son frecuentes. Estos son frecuentes. Estos no son frecuentes. De todo esto, esto es la más frecuente. De todo esto, esta es la más frecuente. Las neoplasias son frecuentes. Y acá esto también, usuario de cocaína, paciente joven con neumotórax, puede tener también. Ya. Entonces esa es nuestra situación. Y yo quiero volver acá a ver si hay alguien que se anima a opinar sobre este caso clínico. Si hay alguien que se anima.
¿Qué cree este caso que no pudimos resolver hace rato? A ver. ¿Hay alguien que se anime por lo menos a comentar el caso?